salir para muchas preguntas que tenemos que hacer respecto a un tema, que es el tema de estos días, que es el tema de la reforma a la Constitución. Y sí, Federico, como habías dicho, vamos a tener información de primera línea, ¿verdad? Y en el más alto nivel, porque justamente nos acompaña el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. Buenas tardes. Buenas tardes. Normalmente la gente cuando va a un programa da las gracias por haberlo invitado. Yo no tengo que dar las gracias porque a mí nadie me invitó. Yo fui el que dije que era. Así es. Puedo obviar ese tema. Así es. Atento a usted. Tiene esa licencia. Atento a usted y atento a su pecho, como debe de ser, porque hay muchas cosas que decir y otras más que preguntar. No, lo cierto es que, como habrá de suponerse, nosotros tenemos muchas invitaciones para ir a medios de comunicación, pero yo tenía una deuda con este programa, porque me habían invitado alguna vez, no pude, y dije, bueno, este es el momento, vamos a comenzar este tour por el sol. Y entonces hablé con Federico y le dije, aquí estamos. Bueno, pues nosotros estamos... Para comenzar a pagar muy tu déficit, que tú la pagas con esta sola visita. No, esto es solo una cuota. Sí, estamos muy contentos, sí, de que haya comenzado entonces este tour por aquí, por el sol de la tarde, nos honra. Y veíamos que dentro de todo este proceso, que parece se quiere consensuar, escuchar opiniones respecto al tema de la reforma constitucional, a pesar de que, bueno, como licencia social, decía yo hace un momentito, porque mecánicamente con la mayoría congresual pudiera imponerse lo que quisiera. Sin embargo, vimos que se reunió con un grupo de abogados para escuchar opiniones, para considerarlas, y a la vez usted decía que esas opiniones fundamentalmente son de forma y que el contenido será una decisión del presidente de la República. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el sentido de las consultas en este caso? Sí, por cierto que nos reunimos ayer, el lunes en la semanal, nos reunimos ayer con 50 abogados. Nos vamos a reunir con otro grupo de abogados el viernes y con otro el lunes, y luego martes y miércoles en Santiago y en San Pedro Macorís, y donde no solo van abogados, principalmente abogados, pero también gente de la sociedad civil, como aquí, que fueron representantes de Participación Ciudadana, de FIJUS, etcétera, de los gremios empresariales y todo eso. Ahora vamos con la respuesta. Bueno, yo dije eso. Esta vez no puedo alegar que me distorsionaron porque todo eso está grabado ahí. Lo que yo dije es, quizás es un exceso de sinceridad, que la disposición de lo que se quiere reformar es una iniciativa del presidente. Es difícil que un presidente de la República reúne un grupo de abogados para decirle, yo quiero reformar la Constitución en tal sentido. ¿Qué ustedes piensan? No, el presidente convocó a los abogados, o lo convocó la consultoría por instrucción del presidente, para que los abogados opinaran sobre la forma de cómo se está haciendo la reforma. Es decir, para que discutamos la parte jurídica. Porque el presidente dijo, yo quiero reformar lo que respecta a la no repostulación continua y quiero buscar un mecanismo para la independencia del Ministerio Público. Y ya, no quiero más nada. Digo, hay otras disposiciones. Lo del Consejo de la Magistratura y lo de la reducción de los diputados. Pero él ha rechazado incluir otros temas en la reforma. Entonces yo lo que no quería era que esos invitados nuestros, distinguidos invitados, perdieran tiempo haciendo propuestas nuevas que de antemano hay la disposición de no asumirlas. Es decir, la discusión era sobre cómo lo vamos a hacer. Si la consultoría concibió, y eso yo trataré de explicarlo de alguna manera en los próximos minutos, introducir en una cláusula contenida en el artículo 168 las disposiciones relativas al artículo 124 sobre la repostulación. Eso, si algún abogado tiene la genialidad de decir que hay otra forma más eficiente jurídicamente de hacerlo, nosotros los escuchamos.
¿Y cuál es la propuesta? O sea, el fondo no está en discusión de lo propuesto por el presidente, por lo menos en esos dos temas. Ahí no. Bueno, es que el presidente dijo lo que quería, entonces yo no puedo fingirle a estas personas, que son gente que merecen respeto, que yo los estoy convocando para que digan qué ustedes creen que se debe reformar la Constitución. Porque eso no era el objeto. Sería buscar, digamos, que está abierta la alternativa para plantear mecanismos alternos para lograr el fin propuesto. El mismo fin. El fin, por ejemplo, el fin es el candado de la reelección. Bueno, lo hacemos con cláusula Petra, ponemos esto aquí, ponemos esto allí, pero el objeto es la reelección. Eso es. Incluso un amigo de lo que estaba ahí, un abogado que además es mi amigo, hizo 3 propuestas y yo le dije, mira, me gustan, pero descártala porque de antemano hay la disposición. Mire, nosotros tenemos el convencimiento de que la Constitución de 2010 es buena. Es decir, en sentido general es una buena Constitución, que no es necesario desbaratar esa Constitución, ni se trata tampoco de hacer una reforma integral. Desde que Luis Abinader comenzó a aspirar a la presidencia, en el 2015, en un encuentro en la UNFU con Finjus, él dijo, yo quiero impulsar una reforma para hacer que el Ministerio Público dependa lo menos posible del Poder Ejecutivo. Ya, bueno, bien. Él lo incluyó en el programa, lo incluyó en el 20 y trató en el 2021 anunció una reforma a la Constitución, sí. ¿Lo recuerdan? Sí, claro. Eso fue al CES, no habían las condiciones. A pesar de que el PRM tenía mayoría en el Congreso, él dijo, no voy a convencer a un solo legislador de eso. Ni siquiera los PRMistas. Que a la gente, si la comunidad política entiende que esto procede, lo hacemos. Si no lo apoya, no lo apoya y se acabó. Doctor, ¿y usted no entiende, o más bien en este caso... No hemos hablado del contenido, sí, todavía estamos así. Pero antes de... No, muy bien. Sí. ¿Y el presidente no pensó o analizó en algún momento que una modificación a la Constitución que tuviese o que incluyera algún tipo que tenga que ver con el tema político, no era necesario por lo menos conversar o socializar con los partidos políticos? Porque si tú vas a afectar el sistema político, lo lógico es que tú interactúes, porque con el tema fiscal me imagino que van a querer hablar. Sí, mira, cuando se terminó la campaña electoral, la misma noche que se declaró ganador Luis Abinader, ese mismo día él dijo que reiteraba su disposición de reformar la Constitución. Y 2 o 3 días después, él pidió visitar a los 2 candidatos que habían participado. Fue y habló con Abel Martínez sobre este tema y al presidente Fernández le dio gripe. No pudo hablar con él. ¿Lo recuerda? Sí. Ok. Esa es la respuesta. O sea, lo intentó. O sea, conversó con Abel y no pudo hablar con el presidente Fernández porque le sobrevino un virus. Pero la respuesta como que se queda un poquito como incógnita. Y dice un michero compañero suyo, Domingo Páez, que muchas veces uno usa un pequeño sarcasmo y como que no se entiende. ¿Cómo podemos interpretar eso entonces? ¿Que ha habido resistencia, esto que no están interesados? Que no están eso, interesados los partidos políticos? Lo que quiero decir es que hubo una iniciativa para esta conversación que quedó a media porque una de las partes no pudo responder al llamado a la conversación. Eso es todo. Una pregunta. Bienvenido, doctor. Gracias. Hay varias propuestas que el presidente habla, ¿verdad? Está lo candado a la reelección, está el Ministerio Independiente, la reducción del Congreso, la unificación del Congreso también, que es otra propuesta quizás, o esa no está. No, esa no está. Esa no está. La gente habla en la calle, qué sé yo. Ahora, hay un debate sobre el tema de que una constitución modificada es inmediatamente una nueva constitución, aunque se le cambie una coma. Con el tema de la reelección, se preguntan los PLDistas y otra gente, ¿se habilita Danilo Medina? ¿Queda todos los presidentes que están bloqueados por la constitución actual a ser posibles candidatos? ¿O habrá un mecanismo que impida? No. Ya veo que tenemos que mandarle el proyecto. No, la propuesta que se ha presentado tiene una disposiciones transitorias.
Una, dice, el presidente electo en las elecciones del 2020 no podrá ser jamás candidato a la presidencia ni a la vicepresidencia. Ese es el transitorio que tiene. No, tiene varios. ¿Pero dijo el 20? No, es que no he terminado. Tiene varios, comenzó con ese. Y tiene otro que dice, todas las disposiciones transitorias de la Constitución del 2010 quedan ratificadas. Y no es inconstitucional poner algo específicamente para una persona. No, sí, sigo sin entender, discúlpeme, magistrado, doctor. Mire, hay una disposición transitoria en la Constitución que dice que el expresidente Danilo Medina no podrá ser candidato. Exacto, jamás. Ok, esta propuesta dice que se ratifica esa disposición. Pero ¿y no es inconstitucional eso? Le voy a responder ahora. Es interesante esa pregunta. También establece una cláusula idéntica para Luis Abinader. Ahora, la discusión sobre si la Constitución puede ser inconstitucional es vieja. Claro. Pero lo que ha establecido el Tribunal Constitucional es que hay un amigo abogado muy... Que no sería la Constitución, es el artículo. Sí, pero es una disposición constitucional. Okay. Es decir, lo que contiene la Constitución no es nunca inconstitucional. Entonces, si fuera inconstitucional, lo fuera también con respecto al presidente Medina y ahora con respecto a Luis Abinader. Que, por cierto, cuando ustedes vean el contenido de la propuesta, se darán cuenta de que en principio parece innecesaria la disposición transitoria que Luis Abinader se impone a sí mismo. Si me permite leerla, la tengo aquí. Si me permite muy bien. El artículo 5, que es el penúltimo artículo de la propuesta, señala adición de disposiciones transitorias en el marco de la reforma constitucional. Ese es el título. La reforma constitucional convocada mediante la presente ley tiene por objeto ratificar las disposiciones transitorias vigentes, es decir, las actuales, y agregar las siguientes disposiciones transitorias a la Constitución de la República, y señala la que usted iba a señalar ahora, una disposición transitoria 21ª con el propósito de disponer que el presidente de la República electo el tercer domingo de mayo de 2024 no podrá presentarse al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República en el siguiente periodo ni en ningún otro. O sea, que fuera del 2028, el presidente Luis Abinader ahí se le aplicaría, entonces él nunca jamás, o sea, ahora su cuatrienio 28 y nunca más. Y ya, de 28 y nunca más. Eso es ese es el... No, miren, de hecho, la Constitución actual dice, para Luis, la Constitución actual le veda a Luis Abinader ser candidato después del 28. Sí, le veda. Exacto. Ahora bien, como eso ha sido objeto de modificación y gente que fueron candidatos han vuelto y están aspirando de nuevo, y por si esto hubiese alguien que inventara una modificación, él dice, está bien, si la modifican, pero yo quiero que haya una cláusula que diga que yo no. Para que no haya competencia del Exacto. Tribunal Constitucional en el 2027 que interprete. No, para nada. Pero le voy a decir algo. Mira, le voy a contar esto brevemente. En mis años juveniles yo estaba involucrado en los asuntos gremiales del Colegio de Abogados. Y recuerdo que una vez se convocó una reunión en la oficina de los hermanos Hernández Peguero para proponer una plancha en común. Y yo era aspirante, yo sí era candidato. Yo digo, bueno, yo estoy de acuerdo con eso y yo retiro mi candidatura. Fui el único que la retiró. No hay forma de que se haga una coalición donde hay 7 personas aspirando y que los 7 sigan aspirando. Es decir, usted está proponiendo que haya una plancha común, pero con usted. Entonces, el presidente Abinader dice, yo quiero que no haya más reelección después de un segundo periodo. Yo me quito. Es decir, me excluyo de la posibilidad. De tal manera, que era lo que iba a decir, que esta disposición transitoria jurídicamente parece innecesaria, pero eso tiene un efecto moral más que todo. Es decir, es una forma contundente de decir, esta propuesta es honesta, esta propuesta tiene un valor histórico y es un legado que él quiere dejar porque el presidente Abinader
igual que muchos dominicanos, posiblemente ustedes también, tiene el conocimiento y el convencimiento de que la repostulación continua y el afán por permanecer en el poder de los presidentes dominicanos ha traído muchos problemas desde el inicio de la República. Pero yo vine a plantear algo cuando comentó ahorita sobre hacer pétrea la que imposibilite romper ese candado. ¿Cómo se hará pétrea? ¿Cómo será inviolable el hecho de impedir la reelección? ¿Bajo qué esquema? ¿Bajo qué contenido jurídico? Bien, ¿respondo eso? Claro. Ok. Mira, la Constitución tiene un artículo, el 268, que dice, en el artículo 4, la Constitución dice que el gobierno en la República Dominicana será siempre republicano. Sí, eso es pétreo. Eso dice el artículo 4. Entonces el 268 dice que esa disposición no puede ser objeto de reforma. Ajá. ¿Verdad? Ok, entonces se está planteando en esta propuesta que el 268 se le agregue que no podrá ser objeto de reforma, lo que ya he dicho, ¿verdad? Uh-huh. Que está contenido en el artículo 4, ni las disposiciones contenidas en el artículo 124 relativas a la postulación o repostulación. Ese es, ahí está el candado. ahí está un candado. Hay otro. Entonces, el otro es que se agrega un artículo a la Constitución que tiene 277 artículos, se le agrega 278 para que diga, no textualmente, lo estoy diciendo de memoria, en caso, no diga, ningún funcionario electivo que promueva una reforma a la Constitución podrá beneficiarse de esa reforma. Exacto. Ese es el segundo candado. Que Esto esa es era la propuesta de la consultoría, esta última, la del 278. La otra fue propuesta por un eminente constitucionalista dominicano y se... El y el 178 dijo. 278 es un artículo nuevo. Yo debo enviarle a ustedes una copia del proyecto, si lo consideran. Sí, Fafa. Mire, Luis llegó al poder, vivo diciéndolo aquí, comprometido a refundar el Estado. Y ahí es donde aparecen las 12 reformas. Pasan los primeros 4 años y es explicable que él no pudiera abordar su programa en la dimensión que lo hizo. Fue solo con muchas cosas tímidas. Ahora, él no tiene excusa para no cumplir con su programa. Tiene el Congreso y tiene estos 4 años. Y además de haber llegado con 12 reformas, fue capaz de agregarle una, la reforma a la Constitución. Son 13 ahora. Solo si hay una determinación de verdad de que asumamos el cambio, podemos avanzar en esa dirección. Ustedes están haciendo ahora mismo con la reforma de la Constitución, que es la última que se agregó y la han puesto de primera, están haciendo una consulta con los especialistas, con los abogados y con los otros sectores sociales. Ese va a ser el mismo camino para tratar cualquier reforma de las otras 12 que faltan. Se van a llamar los sectores interesados para que también participen. Esas reformas están en la mesa del Consejo Económico y Social con los sectores que componen el Consejo. Las 12 reformas están en el CES. Sí, claro. Pero la mayor parte de los funcionarios no la conocen. No hay una muestra de que ni en el partido de gobierno ni en los funcionarios oficiales fundamentales se tenga presente que esto es un compromiso de poner el cambio en primer lugar en todos los órdenes. Cada quien está pensando en lo suyo administrativamente. Sí, Tú doctor. tienes un movimiento que es el de la conciencia democrática para crear esa atmósfera. No hay ninguna preocupación para tratar de que el gobierno tome la conciencia de ese compromiso, igual que los seguidores. Yo digo que se inició un proceso de consulta con respecto a la demás reforma que no son la constitucional. A mí me correspondió coordinar una mesa sobre la institucionalidad, donde se conoció la anterior propuesta de
de la reforma a la Constitución y varios proyectos que se Ministerio de están Justicia. implementando. El Ministerio de Justicia, el proyecto de ley para el Tribunal Contencioso Administrativo y otros que emanaron del Ministerio de Administración Pública, que se han retomado. Estoy de acuerdo con lo que dice Fafa de que lo que corresponde es que todos los proyectos por la trascendencia sean consensuados. Doctor, el presidente Luis Abinader irá a su juramentación el 16 de agosto con el proyecto definitivo. Es una pregunta. De aquí a allá quedan 9 días. Usted esbozó un calendario de consultas a diferentes sectores, tanto aquí como en el Cibao. Me imagino que esto que está circulando no es lo que el presidente finalmente llevará. ¿Cómo será ese proceso de tamización? Y si se pudiera decir, ¿qué tal fue la primera impresión de los abogados el día de ayer que tuvieron en su mano la propuesta de texto, que no lo que tuvo la ciudadanía, que fue un PowerPoint el día anterior en la semanal? En sentido general, la acogida de los abogados presentes fue buena, fue positiva. Hubo observaciones, hubo preguntas, hubo alguna duda sobre estos temas teóricos constitucionales, que si referéndum, que si amerita referéndum, que si esa cláusula es modificable, es normal. Para eso fue la convocatoria. Con respecto a que si el presidente, normalmente, cuando el presidente dice que el 16 de agosto va a presentar un proyecto, eso es un poco medio ficción, porque los 16 de agosto es un día festivo Rendición de cuentas. y no hay ambiente para eso. No hay secretaria trabajando. No hay, la secretaria no está ahí. Lo que se estila es que al otro día vayan y se depositen. El presidente fue inteligente porque dijo, a partir del 16 de agosto, yo escuché eso, y bueno, eso es por si hay que ajustar algo, que no nos digan que el 16 de agosto, el 17, el 18, el 19. Y ahora que estamos escuchando estas opiniones, a lo mejor surja alguna observación que sea susceptible de ser incorporada. Doctor. Yo quisiera... Sí. No, vamos a ir a la pregunta, pero que no se nos olvide que no hemos terminado con el contenido de la propuesta. Pincelar. O sea, ver todo el contenido. Pero yo quisiera preguntarle, ¿por qué el presidente Luis Abinader, este proyecto, no intentó o pretendió socializarlo con Danilo Medina? ¿Será porque automáticamente también estaban buscando dejarlo fuera? Si hubiese sido un tribunal, usted le rechazan esa pregunta. Porque usted dio una respuesta, ¿verdad? Sí, pero una respuesta conveniente. No, yo eso no lo sé. Yo no sé por qué él escogió a los candidatos, no a los presidentes de los partidos, sino a los candidatos. Y habló con el candidato del PLD. Eso es una razón que... Pero él ha insistido en una cosa, que quiere que la gente asuma que hay que buscarlo por una participación colectiva. Aunque él tiene autoridad para canalizar la realización de su propuesta, él está ofreciendo que debe haber un entendimiento con todas las otras gentes. Yo creo que esa idea hace que este momento sea visto como una necesidad de la cooperación y no de la confrontación. Esa es la esencia que yo he tenido de su pensamiento. Así es. Bueno, pero a pesar de que ha habido mucha, nos hemos centrado mucho, por supuesto, en el tema ese del nunca jamás y de la repostulación. Hay otras propuestas que se hicieron, que fue dentro de los 4 puntos, que es lo más cercano a un referendo que se ha hecho, que por cierto sigue pendiente en esa muy completa constitución del 2010. Pero a pesar de que ese proyecto de reforma del presidente Luis Abinader, y nadie duda de esa transparencia que ha proclamado y de ese desafío que implican estas reformas desde un principio, otro de los puntos de lo que se ha hablado es de reducir, por ejemplo, la cantidad de diputados. Se ha hecho. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo va a lidiar el presidente Luis Abinader con ese tigueraje político que dentro de ese mismo Congreso PRMista va a poner resistencia porque de alguna manera va a tocar sus intereses? ¿Cómo va a lidiar el presidente con todo esto? Bueno, antes de responder esa pregunta, yo quiero decir que ahora que Luis Abinader no aspira a ser presidente, tal vez el liderazgo político nacional, los dirigentes de la oposición, puedan asumir la propuesta que crean
que son saludables para la democracia del país, asumirla como un asunto de nación y no como... Ya la campaña pasó y Luis no va a ser candidato. Entonces, si algún dirigente político entiende que es bueno que el Ministerio Público en la República Dominicana se adecue a lo que ocurre casi en todos los países del mundo, que no es una dependencia directa del Poder Ejecutivo, si entiende eso, si su ideología y su mentalidad está acorde con ese pensamiento, que asuma eso como un propósito patriótico. Si entienden que este tema de la repostulación continua hay que ponerle un freno, asumirlo es sincero y es sensato, es honesto. Con respecto a esto del número de reducción de la reducción de los diputados, eso es un tema más político que jurídico. Eso es un tema político. Por eso yo decía ayer que, y eso por un momento como que no se entendió bien, yo decía que la propuesta de reforma constitucional tiene un elemento político y un elemento jurídico, que el jurídico era el que íbamos a discutir en ese momento. Yo no sé cómo el presidente va a manejar ese tema, pero quizá la sensatez sobresalga en los diputados y en los dirigentes políticos del PRM y de otros partidos y lleguen a un consenso sobre eso. Yo digo porque como el presidente no va a negociar el fondo, yo supongo que eso aplica para todas las propuestas que puso ahí sobre la mesa y que hizo consultas. En esos casos no será igual. Sobre este tema. Exacto, sobre este tema y sobre los 4 puntos que él puso como propuesta: Ministerio Público Independiente, el nunca jamás para la repostulación o el candado para la repostulación, pero también hablaba, dentro de lo que anunciaba, la reducción, ¿no? De los No, todo se está discutiendo, todo se está exponiendo. Sí, hay un tema crucial también en este contexto de esta reingeniería dentro de la Constitución con el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. La plataforma fundamental de organizar las altas cortes y demás. ¿Qué propuesta tiene en este formato de reforma constitucional la composición de ese órgano tan importante? Doctor, y la respuesta usted nos la va a dar después de esa pausa, pero además el análisis de los otros puntos que usted ha querido hacer desde que llegó. Ya lo hemos estado haciendo. Pero bueno, sí, gradualmente. Así que vamos a hacer esa pausa necesaria y venimos entonces con la respuesta a la pregunta de Graimer y otras preguntas, por supuesto, que tenemos aquí. Conversamos con el doctor Antoliano, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. Consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, doctor Antoliano Peralta. Y dejábamos una pregunta al aire que en versión reducida, resumida, Graimer. Sí. ¿Qué va a pasar con la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura? Pero le voy a pegar otra ahí mismo, aprovechando. Hay una preocupación entre el cuerpo de los fiscales que se va a eliminar, que hay una propuesta que se va a eliminar el Consejo Superior del Ministerio Público. Dicen los fiscales que es un contrapeso del procurador. ¿Es verdad que van a eliminar, que está en la propuesta de eliminar el Consejo Superior? No. Con respecto a lo del Consejo, sencillamente se va a excluir el procurador del Consejo. solamente. Ahora son 8 y el presidente tiene un voto calificado. Fíjense esto, que quizá es la primera vez que se dice así públicamente y con esta tranquilidad. La disposición que Luis Abinader está proponiendo implica quitarse el voto del procurador y quitarse el voto calificado que recayó sobre el presidente Fernández cuando se incluyó al procurador. Porque como el Consejo son 7, al incluir al procurador eran 8. Eso da lugar a un posible empate. Al haber la posibilidad de un empate, la ley estableció que el presidente tenía un voto calificado. Cuando hay empate. Pero son 2 votos. Se En quita caso 2 de empate, votos. el presidente Con decide. esta propuesta él se quita 2 Tú votos. sumas 2 votos entonces. Sí. No, pero él se quita el voto calificado Y el voto del procurador. y el voto del procurador. Lo que quiere decir que el poder, fíjense, el poder legislativo tiene 4 miembros en el Consejo de la Magistratura. El poder judicial tiene 2 y el poder ejecutivo tenía 2 y Luis Abinader le está quitando 1. Muy bien, lo del Consejo Ahora del Superior. Consejo Superior del Ministerio Público. Lo que dice la propuesta es que la composición del Consejo se excluye de la Constitución para que sea determinado en la ley.
el propósito de esto es, eso sigue igual. El único propósito es que si alguna vez lo quieren modificar, no tienen que modificar la Constitución para eso, porque es cierto que hay muchos miembros del Ministerio Público que manifiestan inconformidad con el funcionamiento del Consejo del Ministerio Público. ¿Cómo está compuesto actualmente? Está compuesto por el procurador, quien lo preside, un procurador de corte, un fiscal y un fiscalizador. Entonces, si la ¿Quién gente... lo escoge? Entre ellos, sus pares, los fiscalizadores votan y escogen un fiscalizador. No se va a eliminar el Consejo Superior del Ministerio Público. No, es que la propuesta está ahí. Yo lo estoy diciendo porque están preguntando. No. Ratificando la Para información. nada. Ahora, ese Consejo del Ministerio Público y el mismo Consejo del Poder Judicial han dado su problemita. Pero por supuesto. Entonces, usted lo iba a decir con más énfasis. Entonces, la propuesta no lo elimina. Se deja a la ley, por si ellos entienden, los actores del Ministerio Público entienden en un momento dado que esto debe ser modificado, que no haya que modificarlo. Pero el hecho de que se fuera tan criticado cómo fueron nombrados los actuales procuradores fiscales, oye, ¿no ameritaba también que eso se hiciera algunas reformas en ese sentido? Porque la verdad es que fue muy criticado los actuales que como está establecido no han podido moverse. Es que no hay leyes perfectas, a veces depende de quién las aplique. Bueno. Doctor, la reforma estaría promulgada, por no tener fecha, digamos que este año, en algún momento de este año. Especulamos. Bueno, Federico, recuerda que después que se deposite eso corre. y se apruebe la ley que convoca, son 15 días para convocar la asamblea. Entonces, en ese sentido, usted me está diciendo que si se aprueba la reducción del Consejo Nacional de la Magistratura, eliminando al procurador de ese instituto y quitando el voto cualificado del presidente, el actual presidente de la República, Luis Abinader, estaría en una situación de menos poder dentro del Consejo que la que tuvo en el 2020-21 cuando eligieron a las altas cortes de aquel entonces, y la Cámara de Cuentas hay que elegirla el año que viene. Hay 2 o 3 instituciones que también hay que... Sí, pero no la escoge el Consejo, la escoge la Cámara de Diputados y el Senado. Ok. Pero bueno, quiero con esta última idea concluir y que no se le olvide a los oyentes de este programa que esto es un cliché lo que voy a decir, pero es verdad, que es casi todo el pueblo dominicano, que esta reforma es posiblemente la única reforma, y sin posiblemente, para reducirse poder que un presidente impulsa para quitarse poder. Y yo sé, esta mañana el periódico Diario Libre publicó un editorial muy interesante que dice: no salió el cuco, o no sale el cuco, algo así. Porque yo sé que había aprehensión, porque desde que nacimos, hemos crecido viendo que todos los presidentes asumen un comportamiento distinto al que anuncian. Distinto al que anuncian. Y yo, cada vez que iba a un programa, me decía, en esta misma cabina, en otro programa, me decía, pero ¿por dónde que está el truco? El gancho, ¿dónde el maco. El maco. ¿Dónde que está? ¿Qué es lo que hay? ¿Dónde que yo decía, señores? No hay ninguno. Y por eso yo decía ahorita que esa disposición, porque dijo un conocido constitucionalista que todas las constituciones, por más férreas que sean, tenían un hueco. Sí. Entonces el presidente dijo, no, está bien, vamos a ponerle el 278 y vamos a ponerle la disposición transitoria de que yo no me puedo beneficiar. Doctor, como ya se está echando la paloma y se nos está acabando el tiempo, no me gustaría desaprovechar la oportunidad de su presencia para preguntarle ¿en qué ha quedado el tema de la ley 0124 sobre control, lo voy a decir de esa manera, aunque no es así? La ley del DNI. La ley del DNI sobre el control de los medios de comunicación, que fue tan criticada y que ya se supone que está promulgada, ¿verdad? Sí. Entonces, está en el ejecución. Constitucional. Bueno, sí. Miren una cosa. Algunos de ustedes, de los comunicadores, muchos comunicadores, voy a comenzar de nuevo. Muchos comunicadores dominicanos tienen un grave error sobre el contenido de esta ley,
que no es todo. Yo me siento en un sillón en mi casa a oír a Graimer y a ustedes hablando de eso. Y a veces yo quisiera entrar dentro de la Venga para acá. El artículo 11. Una para llamadita, decirle, miren, eso una no llamadita. yo digo, no dice eso. Miren, la ley, esa ley dice, esa ley que fue promulgada, que es la ley 1-24, dice que todas las actuaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia serán conformes con la Constitución, todas. Y en ningún lado dice que se puede apresar gente sin orden y que se puede escuchar teléfono en ningún lado. Eso es una leyenda, eso es una leyenda urbana. El artículo 11, doctor. No, de ninguna manera, eso no lo dice. 11, no lo doctor. dice, pero de todos modos, la pregunta que me hace la Jara. En el constitucional, doctor, ¿qué va a pasar? No, voy a responder primero lo que él me dice. La pregunta que él me hace de qué ha pasado con la ley. Recuerden que la Sociedad de Diario, que fue los principales críticos, convocó una reunión a la que nosotros acudimos, el director de la DNI y yo, con otros actores y periodistas, etcétera, se hizo en el Listín Diario. Y ahí yo dije, el gobierno está en disposición de aplicar esta ley porque estamos convencidos de que no es contraria a la Constitución, de acogernos a lo que diga el Tribunal Constitucional, de acogernos a lo que diga esta comisión, lo que estamos abiertos a todas las discusiones. Entonces se designó una comisión de 4 abogados, 2 por la Sociedad de Diario y 2 por el gobierno. Esos 4 abogados son Eris Raful, Olivo Rodríguez, Carolina Ramírez y un colega que trabaja para el Defensor del Pueblo. Esos 4 abogados han analizado la ley y hicieron no la han hecho todavía, tienen una propuesta para reajustar algunos artículos que ellos entienden que no están redactados con la suficiente precisión. Ese es el curso que lleva el proyecto de ley por esa vía. O sea, en esa lógica, al margen de la jurisdicción constitucional y los recursos, que me parece que son 10, que no tienen incidencia ustedes ahí, el gobierno está abierto sobre la base del informe que rinda esa comisión, claro. a depositar una reforma parcial que modifique en dirección de... Si la ley puede ser mejor, pues ¿por qué no vamos a aceptar que sea mejor? Ahora, ¿qué va a pasar en el tribunal? Napoleón Esteves no ten eso. En el constitucional. En el constitucional no ten eso. ¿Qué va a pasar? Que si Porque no está, tengo una pregunta antes de que nos vayamos. Que si no está en qué. No está como en eso, ¿por qué no fallan? No, en el Tribunal Constitucional han incoado unos recursos. La ley es de enero del 24, pero hay recursos de enero del 20 y del 19. Hay un atraso sobre otros temas. Sobre otros temas. Ah, bueno. Sobre otros temas. Un problema de prioridad. Sí, lo que el Tribunal Constitucional nunca falla. O se fuñó el Colegio de Abogados. Una pregunta antes de, porque ya no dieron una sentencia al colegio. Ya sí es verdad que estamos a la vuelta final, porque hay otro tema también. Pasaron 4 años y no ocurrió nada con este tema de la reforma fiscal que se ha dejado para este segundo periodo y de la que uno supone que va a ser, qué sé yo, una especie de rediseño de las políticas económicas, así como están planteadas. ¿Por dónde anda? ¿Cuándo se va a mostrar el contenido? ¿Y cómo va a poder lidiar el presidente también con eso que siempre son poder? O sea, ¿tocaría sectores importantes empresariales o vendría con... ¿Cómo sería y cuándo vamos a conseguir ese contenido? Con ese interés que ustedes plantean esta pregunta, tienen un problema. Y es que quien tiene la respuesta de esto es Jochi Vicente, que es un hombre que usted tira una foto en un grupo donde él está y él no sale. ¿Y cómo que le dicen a él? Mr. No. Mr. No. Pero ¿cuándo se va a conocer el contenido? O sea, porque eso se supone que es urgente, porque eso te plantea... El Ministerio de Hacienda... Oye, ese no, perdón, doctor. Tira una foto donde él está y él no sale. El único que no sale es Jochi, ¿verdad? Pero es difícil de verlo. Muy serio, y muy serio, ¿no? Y casi urgente por el tema de endeudamiento. Les respondo, mira, el Ministerio de Hacienda presentó un borrador de esa ley a la consultoría y la consultoría hizo algunas observaciones de forma, o sea, de forma de su redacción jurídica y lo devolvió al Ministerio de Hacienda. De ahí en adelante desconozco lo que ocurrió.
O sea, Bueno, vamos a traer a Hochi. está entonces, ¿cómo podríamos decir que está en una especie de que de limbo? No, de limbo no, la tienen en el Ministerio de Hacienda para depositarla en el momento que consideren del lugar. Y mientras tanto, porque escuchábamos aquí precisamente a Paveliza decir, bueno, es que esto es un problema, porque con las críticas que hay... Pero recuérdense que las propuestas eran a partir del 16 de agosto de la reforma, y hoy estamos a 7. Pero ahí no es urgente el tema de la reforma fiscal, por el tema del endeudamiento. Cuando Ellos tienen hasta octubre por el presupuesto. tendrían, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí. eso se supone que se va a discutir también y se va a tratar de buscar algo. No, pero yo entiendo que la van a depositar a partir del 16 de agosto. Es lo que creo, pero eso no es un tema que lo maneje la oficina que yo dirijo. Bueno, la verdad es que es un tema, y es un tema bastante importante también en medio de todas estas reformas y todos estos procesos, ¿no? Que se han dado. Pero bueno, parece que ahí van y que será cuestión de forma, como usted había dicho y como aclaró con la primera pregunta que hacíamos, en esta propuesta que hace el presidente, con esos 2 puntos fundamentales respecto a la modificación que se hará y que será entregada entonces el próximo 16 de agosto. Los partidos quedan fuera, el liderazgo político queda fuera, porque se han resistido, es lo que usted ha dicho, no han querido participar. ¿Es así? Pero hay más partidos. No, yo dije que con relación a la reforma, el presidente logró hablar con uno de los candidatos, que no logró hablar con Abel. En cambio, Con Leonel Fernández. mire, para que usted vea cómo las cosas, el proyecto de ley del Ministerio de Justicia, el presidente me dijo públicamente que lo socializara con todo el mundo y se hizo. Y luego faltaba hacerlo con el liderazgo político. Y yo solicité hablar con el presidente Fernández y él me recibió con su equipo legal. Y hablé con los amigos del PLD y me dijeron que me avisaban. Todavía está O sea, estoy esperando. ¿y qué dijo el presidente Fernández? Porque no fue saber que se puso malo cuando iba a hablar. No. Cuando se puso malo fue cuando la visita del presidente Abinader. No fue malo, era Yo gripe. estoy hablando del proyecto de ley del Ministerio de Justicia que hace más de un año. ¿Qué está listo eso? Sí, está en el Congreso. No quiero irme, si hay un minuto, Sí, como no. para referirme a los requisitos para la designación del procurador. El procurador será designado por una propuesta, en caso de que se apruebe la reforma, una propuesta que haga el presidente, no de una terna, sino de una persona, al Consejo de la Magistratura, y este procurador deberá cumplir con todos los requisitos que dice la Constitución actual, más uno, que es no haber sido dirigente de un partido político en los últimos 5 años, ni haber sido candidato. En la propuesta original que se depositó en el CES, decía no haber sido miembro, y nosotros entendimos que cualquiera aparece en un padrón de un partido. Sin saberlo. Hasta sin sin saberlo. permiso, sin permiso. Y hay gente que también se inscribe para votar por un amigo, pero que no son militantes, y eso no debe inhabilitarlo de poder ocupar una posición de tanta importancia. Entonces, este funcionario sería designado, como ya dije, de una persona que esté fuera de la matrícula política, y se ha propuesto que sea inamovible. En la propuesta se habla de 4 años, los abogados que hemos estado consultando hablan de 2 años, pero va a ser inamovible por el tiempo que se determine finalmente. De suerte que estos elementos, estos aditamentos, tienden a hacerlo más independientes. ¿Y las causales de remoción dónde estarían establecidas? El juicio político, nada más. Ok. ¿Cuándo se va a anunciar? Yo lo estoy anunciando. No. ¿Cuándo se va a anunciar ya? ¿Cuáles nombres se están barajando nombres? para la designación. Claro. No, porque eso después de la reforma. Después de No, la si puede decir reforma. los nombres, lo puede decir aquí, no hay problema. Exacto, también. no tendríamos problema para No tenemos terminar. problema. Le podemos... No, porque estamos hablando de la reforma. o Yo sea, creo que 5 años son pocos. Yo creo que 5 años son pocos. Pudiera subirse la tablita. un poquito. Bueno, ahí está. Bueno, pues señores, muchísimas gracias al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta, por darnos el privilegio, Con además claridad de meridiana. en esta media tours que comienza ahora, inicial por aquí, tenía que ser por el sol de la tarde. Placer verlo.